bienvenidos al segundo capítulo de Hablando de Historias, donde en esta ocasión hablaremos de libros con la invitada de hoy. Ya sabéis que no me gusta hacer intros largas, así que vamos a saltar directamente a la entrevista, no sin antes recordaros que tenéis toda la información del libro que estoy sacando ahora mismo, El arte de Lovecraft, este de aquí, lo tenéis en la caja de descripción. Así que, dicho esto, saltamos a la entrevista. Pues aquí tenemos la invitada de esta semana, que es Leire. Hola. Hola. Bueno, básicamente lo primero lo que suelo hacer es que, bueno, que te presentes, que digas un poquito también las redes sociales en las que te podemos encontrar y, bueno, un poquito eso. Bueno, pues mi nombre es Leire, tengo 28 años y nada, redes sociales así que suelo usar más, sobre todo Instagram, que es donde más caña le doy, pero sí que es cierto que me estoy metiendo un poco en TikTok. Eso es lo básico que uso. Tengo Twitter también, pero bueno, Twitter es un poco más, bastante más secundario. Bueno, yo también tengo ese Twitter que lo tienes porque tienes que tenerlo, pero luego tampoco Sí, lo usas. a Entonces, veces escribes algo y luego ya. vale, de todas formas, bueno, pondré tus redes sociales debajo de, bueno, debajo de ti, ahora se van a ir viendo y luego también en la caja de descripción del vídeo también estará para que la gente te pueda seguir y tal. Bueno, pues a ver, el tema este, me gusta empezar, pues eso, para conocer un poco los invitados y que la gente también te conozca mejor, hablando de, bueno, como es el título de lo que es el programa en sí, que es hablando de historias, me gusta pues conocer un poco cuál es la historia o las historias que más te han impactado o más te han llegado o más relevantes han sido para ti. Uf. A ver, considero que no te marca solo un libro. Entonces, a mí, por ejemplo, me han marcado varios libros a lo largo de mi vida por una cosa o por otra. Así que pueda recordar, por ejemplo, de pequeña, me leí por placer, porque no me lo mandaron por el colegio, creo que se llamaba El Caballero de la Armadura Oxidada, Sí, me me suena, sí, parece. sí, puede ser, sí, sí. Vale, no recuerdo si me lo leí como con unos 11, 12 años, y además que el libro era finito, y recuerdo que me tocó tanto, no sé. Es una moraleja. Para mí fue una moraleja, te enseñaba muchas cosas y no me acuerdo de nada del libro ahora, la verdad. Pero recuerdo que se me quedó ahí la historia. Luego, por ejemplo, pues yo qué sé, em, los libros de After, porque fueron unos libros que de alguna forma me mantuvieron durante una época enganchada. Son 4 libros, son libros, no sé si tienen unas 500 páginas más o menos, y me engancharon mucho. Es cierto que habla de relaciones tóxicas, esto hay que decirlo, pero son libros que te hacen disfrutar. Luego también me leí un libro de Albert Espinosa, El mundo azul, que también de alguna forma consiguió tocarme en el hecho de como que tenemos que intentar disfrutar de la vida y no centrarnos tanto en lo malo, aunque parezca que todo nos pasa lo malo, en realidad la vida tiene cosas bonitas. Sí, está Y guay. así más o menos. No, está bien un poquito también eso, conocer esas historias, que siempre hay historias eso, que caen justo en el momento adecuado y que te Sí, hacen, no sé, que si esto lo comentamos un poco en el capítulo anterior, de que hay historias que llegan eso, en el momento adecuado. Por ejemplo, también comentamos esto, yo ahora mismo estoy con Brandon Sanderson y ha sido como un segundo renacer para mí a nivel lector, porque sí que es verdad que a mí me ha costado bastante engancharme con, o sea, las historias me han gustado bastante de siempre, ¿no? Pero sí que engancharme con un libro, por un poco, bueno, el tema de que va a ir esta charla, ¿no? De cómo nos introducimos a todo este tema de la lectura, pues quizá no haya tenido como el mejor inicio, la mejor aproximación a la lectura. Y sí que me ha costado engancharme a una saga de libros o algo así. O sea, me pasó con El Señor de los Anillos, que fue lo que para mí me metió en el tema de la lectura 100%. O sea, más de leerme un libro, para mí fue como un reto, porque era un libro, bueno, sí. como de más de 1000 páginas. Bueno, el Señor de los Anillos en total, ¿no? No cada una de las partes. Y claro, yo en aquel momento creía que era imposible leerse eso, ¿no? Porque nunca había leído bueno, un libro tan grande. Pero me gustaba la historia y quería leérmelo en plan reto. Y a partir de ahí, pues sí que como que desbloqueas esa capacidad o esas, ¿cómo decirlo? Que tú te ves capaz de leer este tipo de libros, ¿no? Entonces luego ya pues sí que me puse con Sí. Martin y todo esto.
y ahora estoy con Sanderson y la verdad es que ha sido como, después de mucho tiempo sin leer, pues meterte con algo que te atrapa y que dices, hostia, pues no, eso está bien. Mm. Entonces, Ahora, por ejemplo, yo me he leído a finales del año pasado Los dos amores de mi vida, que trata de dos relaciones y de amor completamente sano. Y yo hace mucho tiempo que no leo romántica y claro, ese libro a mí me ha tocado muy... Me dejó destrozada y pues no sé, lo disfruté muchísimo, la verdad. Y ese libro es uno de mis favoritos y siempre se va a quedar ahí. sí, claro, es eso, es cuando llega el libro en ese Sí, momento justo, pues entonces ahí ya te llega más. También es el tema de que a veces hay libros que pueden ser buenos o que te pueden gustar, pero que no llegan en el momento adecuado. Y, también me lo ha pasado. por ejemplo, a mí me pasó, bueno, nuevamente con Sanderson hace mucho tiempo intenté leer Nacidos de la Bruma y sí, me leí a lo mejor las 150 primeras páginas, pero no me conseguía acabar el libro. Y sin embargo, hace relativamente poco, unos meses, me lo he vuelto a leer y claro, ya voy por el tercero de la saga. Entonces, claro, es eso, es Sí, encontrar ese punto en el que el libro, que no es una cuestión de que la historia sea mejor o peor, sino que te llegue en ese momento que tú sincronizas sí, más que con la sea el historia. momento. Sí. Pues bueno, también entrando ahora un poquito más en lo que es el tema de la charla, ¿tú cómo te iniciaste en la lectura? Es decir, ¿empezaste con los libros que te proponían en la escuela o realmente el método de la escuela te echó más para atrás? O bueno, eso, como, porque un Uf. poco, también lo comentamos esto de que a nosotros quizá, o al menos en mi caso, la parte de libros que te van dando un poco en la escuela, quizá como que hace que veas la lectura como si fueran deberes. Y eso como que te eche un poquito para atrás porque a lo mejor es un poco lo que hablábamos antes, no conectas del todo con las historias que te obligan a leer. A ver, Y tienes que encontrar tu camino para eso, para iniciar. es Entonces, que yo era de las que se buscaba el resumen en internet y no se leía el libro. Eso hay que decirlo. claro, Pero porque entre todos los deberes y todo lo que tenías que hacer era imposible leerte el claro. libro. Me acuerdo que me tenía que leer La Isla del Tesoro y me la leí la noche anterior. Hice así un barrido rápido de todas las páginas, no sé cuántas páginas tiene, pero me pegué un maratón que ni dormí casi y saqué el examen. Pero así por empezar, pues a ver, siempre he leído. Lo que pasa que no he leído tanto como ahora. Claro. Y siempre he ido a las bibliotecas, pero yo en la biblioteca yo no veía ningún libro que me llamara la atención. Entonces, yo me leía libros de relatos de cuentos, de los cuentos de cuando éramos pequeños, que tenía en mi casa. Me leí El Caballero de la Armadura Oxidada. ¿Qué más libros? Me leí Crepúsculo, fue en esa época también. Pillaba los libros de mi madre que tenía por ahí. Luego dejé de leer una temporada. Y no sé cuántos años fueron, pero fueron bastantes, por lo menos 5 o 7 años sin leer. Y un día vi un vídeo en YouTube, dije, bueno, voy a coger Divergente. Y me leí el primero, el segundo y me parece que la mitad del tercero, o algo así. Y me los leí seguidos. Luego estuve otro año sin leer y ya me metí con Blue Jeans, que me leí un libro solo de él. Y a partir de ahí fui leyendo un poquito más. También es verdad que no leía en físico. O leía en digital o me iba a la biblioteca y sacaba todos los libros que podía, pero lo mismo, la oferta de antes de libros no es la misma que la de ahora. Sí, sí. Ahora hay muchísimas historias más interesantes. Sí, Pero quizá. más o menos ha sido así, me ha gustado desde siempre, pero hasta realmente hace unos 5 o 6 años no he empezado a leer como tal. Sí, es. También yo recuerdo y. O sea que. Claro, yo soy una persona muy visual, ¿no? A ver, soy ilustrador y tal, y a mí me gusta siempre el tema, pues el poder ver la historia, ¿no? Y también es verdad que tampoco me concentro demasiado cuando estoy leyendo, porque si solo es la historia, a mí se me ocurren cosas y digo, hostia, esto para, como también me gusta escribir y tal, digo, hostia, esto para una historia a lo mejor lo puedo modificar y pongo esto por aquí o tal. Entonces no me concentro mucho y quizá con lo que sí que empecé a nivel, digamos, em, bueno, a nivel, digamos, personal, no a nivel de lo que me ponían en el cole, es con cómics de Mortadelo y Filemón. Esto lo decía porque era como. Son historias muy ligeras y Sí, para mí ha sido como algo como un ponerme a leer. Y hubo un momento en el que le pillé bastante el gusto
y no sé, me compraba el TVO este pequeñito, uno cada 15 días, una cosa así, porque además los de tapa blanda eran bastante baratos y podía ir leyendo y me gustaba leer eso y estaba guay. Y luego eso, cuando llegó El Señor de los Anillos, que fue un poco también por la peli, básicamente, porque vi la peli Mm, y me gustó mucho y dije, hostia, esto hay que leerlo. Y fue un poco ese reto de decir, hostia, pues ahora aquí vamos a leer algo que sea, bueno, que no sea un cómic, que sea algo, pues un libro, pero además un libro largo que yo no me veía capaz. Yo antes el tipo de libros que leía, no sé si tú has leído estos del barco de vapor, que eran sí, como libros, bueno, los que había en el cole y tal, y habían historias que estaban guay, ¿no? Y sí. de estos había leído, bueno, era el tipo de libro que consumía en esa época. Y, y El Señor de los Anillos era como algo como muy diferente. Obviamente, o sea, es una historia como mucho más grande, mucho más Sí. ambiciosa. Y me fascinó no solo la historia en sí, sino todo lo que hay detrás. Todo el tema de lo que es el world building, todo lo que Tolkien había creado para poder, para poder meterme con esto. Entonces, bueno, es un poco esto, ¿no? De que al final es ese encontrar ese camino, pero que lo haces por, bueno, también por tus gustos o por cómo lo, Sí, también encontrar los libros que te gustan de claro. verdad. Y también que a medida que vas leyendo también te da como ganas de leer más. De, no sé, que si yo no hubiese leído a Tolkien no hubiese leído a Martin luego. Mm, O, ¿sabes? Entonces es un poquito esto. Pues bueno, eso, a nivel de historias, entonces, ¿tienes algún género que te guste más o...? sí. A ver, siempre suelo tirar por thriller y fantasía sobre todo. Hace unos años tiraba también por romántica, pero bueno, la romántica últimamente como que no me llama. Luego estoy intentando meterme en el género del terror, ya que las películas de terror me encantan. Pues me he leído, no sé si me habré leído 2 o 3 libros, no me he leído muchos. Pero bueno, que es un género que me gusta, aunque es cierto que me cuesta un poco. Pero Oye, básicamente esos son mis géneros. Y distopía, un poco de distopía también. eso siempre está bien. A mí el tema del terror no he leído tampoco demasiado, sobre todo yo me he estado empezando con Lovecraft, que bueno, es el Mm, autor que a nivel de terror creo que de los que he leído me gustaría leerme la novela esta de Drácula, porque también es un sí, clásico y me lo quiero leer y de hecho incluso hay una novela gráfica de, bueno, Mike Mignola, que es el tío que dibuja Hellboy, que a mí me encanta, es uno de mis referentes a la hora de dibujar, que tiene una versión del Drácula de Bram Stoker, ¿no? mm, Entonces, bueno, también para mí es como la combinación perfecta. Y a nivel de terror es un poquito el tema, ¿no? De... Pero es eso, tampoco es un... Bueno, voy a hacer una charla en el canal hablando exclusivamente de terror porque me mola mucho y es algo que tampoco tengo muy explorado. Aparte de Lovecraft y algún relatillo más, no son relatos que haya... Bueno, o un género que haya explorado demasiado. Y no sé, a nivel de terror, ¿tú qué has leído de momento? Me he leído Lo que habita dentro de Malen Ramos, que es, me parece que es española, no estoy segura. Y luego me he leído Hex, que Hex es una pasada. A mí me gusta muchísimo. Y así me parece que esos son los dos que he leído. Luego tengo algún libro aquí en casa de relatos de Joe Hill. Un segundo, móvil. Eh, y no sé si tengo algún libro más. Tengo otro de Malenka Ramos, el que se surra, que tampoco lo he leído porque tiene la letra muy chiquitina. Y digo, a ver cuándo lo leo. Pero ya veremos. Sí. Por eso que no he explorado casi nada. Es más películas que libros en realidad. Sí, bueno, yo creo que también el cine ayuda bastante a meterte en todo lo que es la lectura. Sí, Sí, bueno, no sé, a si mí te como gusta. mínimo es, bueno, no sé tu experiencia y luego, pero a mí muchas de las historias que he acabado leyendo es porque he visto una serie o una peli que está basado en y a mí me gusta ir a la fuente siempre porque normalmente las Sí, historias suelen ser mejores. Entonces, bueno, mejores, quiero decir que, no sé, las veo como más completas o que, no sé, hay detalles como que en el cine hay cosas que se quitan, a veces pues se acepta porque el tema del lenguaje pues del cine es diferente que el de los libros, sí. pero a veces sí que es verdad que hay ciertos cortes que no, bueno, en fin, que quizás es demasiado, demasiado corte, por decirlo así. Entonces no Mm. sé tú si también has tenido eso de eso, de empezar a leer algún tipo de libro porque has visto la peli o una adaptación en algún...
Lo tengo en mente, pero no lo he llegado a hacer porque me vi la película de It, me vi la Sí, primera y la segunda en el cine y dije, me tengo que leer el libro, pero si no me equivoco es sí, es bastante... gordillo, es gordillo. Sí, Sí. y bueno, tengo que probar a Stephen King ya de entrada porque no he leído nada de... Intenté leer Mr. Mercedes, pero me pilló en una época en la que no... Dije, bueno, lo dejo más para adelante y no pasa nada. Yo la saga que me interesa de Stephen King es la de La Torre Oscura, que no la he leído. Porque, claro, también es enorme La Torre Oscura, eso. Sí, Pero me interesaba, o sea, la peli sí que en principio no tiene nada que ver con el libro, es como, bueno, pues no sé, coger cuatro cosas del libro y hacer una peli de esto. Tampoco puedo opinar mucho por eso, porque no me he leído el libro. Y sí que hicieron una adaptación en cómic, que sí que me leí lo que sería el primer libro, y que ahí sí se parecía mucho más al lo que es el libro, pero bueno, tampoco seguí leyendo y tal. Así que bueno, no sé, de Stephen King sí me molaría leerme eso. Aunque es mm, eso, no sé, también de los escritores que más libros, bueno, que decir, más rápido van escribiendo libros, ¿no? sí, Creo que está él, está Sanderson y no sé si hay alguno y más alguno así, más. Sí, pero son de los que, no sé, también eso es algo positivo, ¿no? Y ves como la capacidad sí. ¿cómo se dice? Del escritor. Que muchas veces nos quejamos de que escriben muy lento y las segundas, terceras, cuartas partes no te llegan porque te ventilas el libro y luego resulta que hay otros escritores que a lo mejor en un año te publican 3 libros. Claro, Mm. sí, sí. Bueno, Martín, ay, no Martín, perdona, este es el que no. Em, Sanderson es un poco esto, te hace como 3 libros al año, una cosa así. Sí, Y entonces esto, no sé, a mí me mola. Ahora que he empezado con él, pues es como, no sé, yo me acuerdo cuando empecé con Martin, que era, hostia, Juego de Tronos, venga, hay que leer. Y llega un punto en el que dices, vale, pues es que ya no puedo más. Quiero decir, y este hombre ya no va al ritmo que yo leo, ¿no? Y mm, bueno, ya aún seguimos esperando el sexto libro, que va a ser cuando llega. Si llega, ya, que esto no está claro. Entonces, bueno, un poquito también me mola eso, de que eso, de que pueda como seguirte el ritmo, te pueda seguir enganchando el mismo autor o incluso aunque sí, haga otras cosas, ¿no? Sanderson tiene el Cosmer, pero luego tiene otros libros que no sí, forman parte aparte. de eso, pero que bueno, que aún así sigue siendo su rollo. A mí me gusta mucho cómo escribe, realmente lo he descubierto, bueno, de hecho el año pasado, pero sí, lo descubrí hace relativamente poco y, bueno, no sé, me encanta cómo escribe y, bueno, todo el tema este del world building, que además es una fantasía, pero Sí, que no es lo típico. sí, Y, dicen que es como, es muy diferente. sí, ¿tú has llegado a leerlo? No, No. tengo que leerlo. Llevo dos Sí. años diciendo que quiero leer algo, pero es que a la parte es como que son tan extensos y tan descriptivos los libros, por lo que me han dicho, que sí que me asusta un poco. Mira, pues Pero me interesaría leer Escuadrón, por ejemplo, empezar por sí. ahí y Yo, a partir de ahí, si me gusta, pues ya irme leyendo todo. yo empecé con el Antris, que es un libro que además es autoconclusivo, o sea que tampoco te compromete a seguir a nada y está guay. Es un libro, no sé ahora mismo cuántas páginas tendrá. Me parece a lo mejor unas 500 o 600, una cosa así. No sé, ahora mismo no caigo. Pero eso, es un libro que es autoconclusivo y te mete dentro de lo que es el Cosmer, ¿no? Que es como está Mm, este gran universo que ha creado él. Pero tampoco, es decir, no es como por ejemplo el segundo bloque que he leído de él, que es Mistborn, que ahí sí que son 3 libros y luego son 3 libros que ya te empiezan a meter dentro de lo que es todo el lore del Cosmer y que luego ya conectará con, bueno, otras obras que él ha hecho dentro de este universo. El Antris es como algo como mucho más pequeñito y que si solo quieres leer eso, ya está. O sea, puedes leer eso y no meterte en más cosas, ¿no? Por mm. eso, porque es cerrado y me parece un buen principio para alguien, porque a mí también me pasaba de que pensaba en Sanderson y decía, uff, pero es que son muchos libros y ahora que está con, ¿cómo se dice esto? El Archivo de las Tormentas, que Sí, son pues, como 10 libros de 1300 páginas cada libro, claro, es como, ostras, esto se hace muy cuesta arriba y encima solo creo que lleva escritos 4. Entonces, claro, es como que se te hace cuesta arriba, pero empezar por el Antris me parece súper bien por eso, porque es un librito, te lo acabas y ya está. Y si quieres seguir, sigues, y si no, pues mm, tienes ese libro. Esa historia que además es muy bonita y que lo bueno de Sanderson es que
crea sistemas de magia diferentes, a ti que te gusta la fantasía, pues eso, sistemas de magia diferentes en cada uno de los libros y es algo que no has visto, no es lo típico, ¿no? Mm. Entonces, bueno, esto también está guay bueno, en ese sentido. Pues no sé, a nivel de fantasía, que también has comentado que es algo que te gusta, ¿qué libros tienes así o sea, que recomendarías a alguien que quisiera empezar con esto? Bueno, yo suelo tirar más por fantasía juvenil y sí que es cierto que he leído alguno un poco más adulto, pero no es este tipo de fantasía, digamos. Por ejemplo, J. Christoph, Nunca Noche, las crónicas de Nunca Noche, solo me he leído el primero, pero es un bombazo ese libro. Y de hecho, espero ponerme dentro de poco con la segunda parte porque tengo la trilogía en casa, digo, me la tengo que leer ya. Pero es uno de mis, no voy a decir escritor favorito, pero de mis sagas favoritas, por ejemplo. Luego, ahora está saliendo una de fantasía más juvenil, de Sangre y Cenizas, Sí. que ese también me gusta muchísimo. Y de hecho, en febrero va a salir la segunda parte. Y así, a bote pronto que yo recuerde, no sé, la trilogía Grisha, por ejemplo. La trilogía Grisha sí que es más juvenil, pero luego la siguiente creo que es una biología que está un poco enlazado en ese mundo, pero años después, para mí se hace un poquito más complejo. Hmm. Así que yo recuerde más o menos. Ya os digo que yo tiro más para fantasía juvenil que... Sí, que como algo más épico, así. Sí, porque yo me leí un libro de fantasía épica y sé que la fantasía épica no me termina de enganchar. Es como que me cuesta las batallas y todo eso, me cuesta Ya. leerlas. Pero, por ejemplo, Amanecer Rojo me gustó muchísimo. Pero había partes del libro que era, que Ya. no podía. También es verdad que describir todo esto a nivel de pues, las batallas y todo esto, quizás sea lo que, bueno, puede ser complicado. Tanto de Sí, explicar y que también que sea dinámico a la hora de leerlo, ¿no? Esto, mira, por ejemplo, sí, Sanderson, esto sí que lo hace muy bien. A la hora de explicar todo esto, lo explica bastante suave y tampoco hay... Bueno, sí que es verdad que en Mistborn sí que hay batallas así gordas, pero en el Antris no, realmente. Hay alguna escaramuza, cosas de estas, mm, o batallas un poquito así, pero no es muy aquello. Pero sí que es verdad que el tema batallas a veces se puede hacer un poco cuesta arriba según cómo se describa y todo esto. a mí es que el tema de, aunque sea una historia inventada, si me explicas la historia demasiado detallado me aburre. Tiene que ser algo que vayas al grano con lo mínimo posible y que yo con eso me haga toda la historia. Hmm, entiendo. No, Entonces es complicado. sí, claro. Tolkien, por ejemplo, es muy de escribir y, y Ya, se, y se nota un montón. A veces incluso no sé, yo creo que incluso se ha llegado a exagerar más lo que hace, ¿no? Pero sí que es verdad que a veces te puedes estar, yo qué sé, 5 páginas para describirte un pueblo o cosas así y las mm, batallas, pues hombre, también están ahí descritas y tal. Y sí que es verdad que quizá ahora el tipo de historias que se haga también es un lenguaje diferente y es como mucho sí, más dinámico y mucho más, no sé, como que es más suave de leer, ¿no? Que no es tan descriptivo, no es tan... sí. De esta forma, sí, es verdad que es más agradable de leer así bueno, bueno, eso, con una manera como mucho más descriptiva y tal. Aún así, claro, hay historias que pese a ese lenguaje, por ejemplo, a Lovecraft le pasa esto un montón. Lovecraft, claro, son años 20 y la manera de escribir, además es todo muy epistolar, es además muy vago, porque no hace muchas descripciones, es como que te da 4 conceptos para que tú te quedas con la sensación de lo que es la criatura o lo que te está contando, pero sin describírtelo mucho. Entonces Mm. también no es tan dinámico como lo que puedas encontrar ahora mismo, que sí que creo que se escribe bueno, con otro lenguaje, otra manera Sí, es de diferente. escribir y tal. Pues a mí de estas historias, que no sé si está dentro de las que has contado, pero que hicieron una serie de Netflix hace relativamente poco, que era la de ¿cómo es esto? Espera, Sombra y Hueso, ¿puede ser? Sí, la trilogía Sí. Grisha. Y me gustó mucho la serie, la verdad. O sea, porque planteaba algo un poquito diferente a lo que suele ser la fantasía. Y bueno, yo no Sí, sé realmente si los libros son... O sea, está bastante bien conseguida la serie con respecto a los libros
¿O se han tomado licencias Eh, importantes? es que han cogido y han mezclado en la serie la trilogía Grisha con el primer libro de esa biología que te digo que Sí. sucede años después. Y han hecho como un mix. Entonces, técnicamente, si te lees la trilogía Grisha, puedes ver la serie, aunque no te hayas leído el primer libro de esa biología, porque realmente solo te dice el nombre de los personajes, no te cuenta la trama ni nada. Mm. Pero yo por lo que vi me pareció que estaba muy bien. Hay que tener en cuenta que en una serie y una película hay que recortar siempre Sí, escenas porque si no te sale una película de 20 horas. claro. No, no, eso es cierto. A mí es eso, a mí me gustó. Como serie, la ambientación, me pareció muy interesante Sí, ese tipo de ambientación. Y no sé, realmente, eh, pues eso, que me parecía algo original y que además que tenía una trama que, no sé, a mí me llegó a atrapar, de decir, ostras, pues tal, el tema de eso, de la magia esta que tienen que como coger los huesos de estas criaturas y todo esto, me pareció como súper mm, interesante. El planteamiento realmente, ¿no? Porque es algo que no sueles ver tampoco bueno, en otras historias de fantasía. mm, Sí, no sé si, claro, porque quizá porque venimos de puntos de vista diferentes con respecto a la fantasía. Yo, claro, me he comido mucha fantasía de sí, esta, muy, entre comillas, alta fantasía de esta de... que también bebe mucho de historias de los 70 80 y todo esto, de cuando, yo qué sé, esto que empieza a hacer Tolkien, pero que luego está en trasfondos de juegos tipo, yo qué sé, Dungeons o Warhammer o esto. Entonces, claro, ahí tienes como una fantasía como muy de pues, lo típico, ¿no? Altos elfos, enanos, lo que es al final lo que sí, tenemos de base. Y claro, me mola ver otras historias de fantasía que salen de esto, ¿no? Por ejemplo, lo que hablábamos de Sanderson, esta misma, ¿no? Que bueno, que tiene otra perspectiva de lo que es la fantasía. Y que sigue sí. siendo un poco, al final, la esencia o las historias. Lo que a mí me gusta de la fantasía es que te plantea un mundo diferente al que vives tú. Y Y, y el que no sueles leer. claro, y entonces es eso, es como, es otro punto de vista y eso me parece genial. Y de hecho, en Mm, los libros que suelo leer y tal, está eso, ¿no? Es, quizá el componente que los une todos es eso, que es otro punto de vista de las historias que, bueno, que tienes en tu día a día o que tal. No sé si a ti también te pasa esto, de que te atrapa el engancharte a eso, a otro punto de vista a la hora de leer, me refiero. sí, porque sobre todo porque cuando has leído bastantes libros de fantasía o de cualquier género, todos te parecen iguales. Hmm. Entonces siempre buscas uno con una idea un poco más original o con un sistema de magia propio, no sé. Me ha pasado suerte que no todos los libros me parecen iguales, pero la mayoría, por ejemplo, es la trama de una princesa encerrada que es la elegida para salvar el mundo, por ejemplo. Y Sí, te sí. encuentras 20 libros así. Claro, bueno, también es verdad que a nivel de narrativo está el tema este del viaje del héroe, que al final es como una base sobre la que vas a escribir y ya está. Y tienes desde mitología griega que se basa en esto hasta el mismo Señor de los Anillos o otras Mm, historias que al final es esa estructura de pues, que tienes el personaje, que es el héroe, luego tienes el mentor, luego tienes tal, y son como arquetipos de personajes que siempre se van a repetir. Y también el tema de que pues, el héroe tiene que encontrar la relación, luego tiene que cambiar, y el tema de, bueno, en fin, un poco ese viaje de cómo ese personaje evoluciona y llega al final y aunque sí que es verdad que te puedan cambiar los escenarios, te puedan cambiar los personajes y todo esto, al final la estructura que hay detrás de esa historia siempre será la misma. Entonces, sí, lo que es guay es encontrarte autores que rompen con eso y te plantean una historia que no sigue esa base. sí, que le dan la vuelta. Sí. Y por eso, no sé, a mí, en mi caso, Lovecraft me encanta porque, bueno, es que lo rompe todo directamente, no es una historia de bien ni mal, ni es una historia que va de sustos, es realmente un planteamiento muy diferente a lo que tienes. O sea, es básicamente poner el ser humano en su sitio. Y sí que es verdad que te deja vamos a decir la palabra en la mierda, porque te aparta, o sea, te anula completamente como ser humano y tienes estos seres que están tan por encima de ti que tú no vas a poder hacer nada. Lovecraft es muy fatalista en este sentido y siempre va a jugar con eso. Y no sé,
es jodido y al final Lovecraft es horror cósmico, ¿no? Quiero decir, pero es lo que te digo, no es un horror que vaya al susto, es un horror que va más a la desesperación, Mm. realmente. Entonces, no sé, es otro rollo. No sé, no lo he leído, lo tengo Sí. pensado leer, pero no me habían dicho esto. Sí, Lovecraft es muy eso, eso, muy fatalista. Tú te lees las historias y al final casi todo el mundo acaba regular de la cabeza porque no soporta. O sea, la idea con Lovecraft es que él considera como que existe una verdad que todo el mundo conoce, pero también hemos olvidado, ¿no? Mm. Y son estos, pues esos dioses exteriores y tal, esos seres que hay en su mitología, que muchos los ha creado él y otros los han creado, pues, compañeros del círculo en el que él escribía, ¿no? Y el tema es que cuando tú descubres o mejor recuerdas todo esto, tu cabeza no lo soporta. Porque es como una verdad demasiado grande para ti. Y entonces ahí es cuando la gente pues se desquicia, hay gente pues que acaba muy mal y gente que directamente se suicida. Bueno, en fin, es muy chungo en ese sentido. Pero está muy bien realmente porque es eso, es un tipo de historias que no has leído nunca. Mm. Y no es tipo, yo qué sé, bueno, está el bicho que tenemos que destruir y al final lo acabamos destruyendo. Es que muchas veces ni siquiera pasa eso. O sea, muchas veces si No. consigues esquivarlo ya tienes suerte. Entonces, claro, es el tipo de lectura, bueno, es eso, otra manera de ver el terror, Mm. pero que a mí me encanta, realmente. Vale, pues un poco para ir acabando y todo esto, me gusta preguntar a los invitados un poco, lo primero, ¿en qué estás ahora leyendo? O si tienes el último libro que has leído o el que estás leyendo ahora mismo. Bueno, no lo tengo a mano. Sí, Me estoy leyendo justo lo que te hablaba de la trilogía Grisha, sí. la siguiente trilogía, el primero, que es Seis de Cuervos, que me quedarán unas casi 200 páginas por acabarlo. Y me estoy leyendo un thriller, siempre intento combinar fantasía con thriller. Y me estoy leyendo Todos buscan a Nora Roy, que es un thriller finito, muy sencillo, porque estoy acostumbrada a leer un poquito más complejos. Pero me va muy bien porque, por ejemplo, yo que leo por la noche, que llevas todo el día trabajando, Claro. haciendo cosas, tu mente necesita algo más ligero. Entonces, los días que me apetece leer algo más ligero, cojo ese libro y ya está. Ujú. No, está guay el mantenerte activo a la hora de leer y tener siempre ese libro a mano, Sí, pues aunque sea eso, algo siempre ligerillo. tienes, sí, tienes diferencia de género según lo que te apetezca y coges el libro que te apetece y ya está. Y de esta manera consigues leer también todos los días. Claro, no, eso también es importante para mantener el hábito y tal. Yo, por ejemplo, claro, al estar ilustrando y tal, yo acabo muy, muy hecho polvo cuando acabo de trabajar. Entonces, lo que sí que he conseguido, o que a mí me ha ayudado a poder mantener ese hábito lector, es el tema de los audiolibros, porque los puedo ir haciendo mientras trabajo. Y me Mm. ayuda bueno, eso, a mantener el hábito, el poder, pues eso, ir siguiendo pues una historia mientras trabajo. Sí que intento normalmente ir a una, o sea, y ya no me gusta dispersarme en ese sentido de ir a varias, aunque me parece guay el que se puede hacer y tal. Pero eso, yo normalmente eso, voy a una y tal. Y bueno, pues todavía estoy con eso, con el último de Nacidos de la Bruma bueno, en fin, en principio se supone tener un final súper épico y que es la hostia. Tengo muchas ganas de llegar a ver realmente eso, un poco cómo acaba todo esto. Vale, Mm. pues lo siguiente, claro, esto no sé si tú has explorado, digamos, este género, pero ¿tú has jugado algún videojuego o tienes algún videojuego favorito? He jugado, a ver, antes jugaba más, Sí. ahora no toco para nada, pero sí que he jugado tanto Nintendo como PlayStation. ¿Y el último juego que hayas jugado? ¿Tienes...? A ver, el último es la Nintendo porque sí que la tengo Sí. en casa y yo siempre juego a juegos de Mario Bros, de toda Mm, la colección de Mario sí. Bros, el que tenga lo juego, ya sea plataformas o carreras de coches. Hombre, el de Pero carreras luego es... también No, que digo que el de el de carreras es muy guay Sí, para jugar en familia, con sí, con amigos amigos. y tal, yo sí que recuerdo que siempre que eso, que quedábamos o tal, pues un Mario Kart o algo de esto siempre hacíamos. Sí, Y ya está guay, quiero decir, es de estos juegos que quizás sí que no es de estos que te cuentan una historia, porque sí que yo no, últimamente, pues, procuro buscar este son tipo de todos juegos. iguales en realidad. Pero bueno, es divertido, al final
también en parte algo que creo que tienen que tener las historias es que unan a la gente, ¿no? De que, Mm, bueno, pues muchas personas les gusta la misma historia y poderlo comentar y tal. Y eso es algo sí. que, no sé, que creo que está súper bien. A ver, Mario Kart no hace lo mismo, pero al menos sí que une a la gente y eso es algo positivo también. Pero luego, por ejemplo, también he jugado a Far Cry. Sí, No sé si jugué en el 3, 4 y 5 en la Play y en el ordenador también me parece. He visto jugar al God of War, que se está muy bien lo que es la sí. ambientación y la jugabilidad y todo, mola mucho. Y, ¿cómo se llama este? Enchanted o Enchanted, Uncharted, sí. eso. Ese está súper bien. Yo... Ese está guay también. Sí, No lo he jugado del todo, digamos que habré hecho alguna escena, pero nada más, lo he visto. Y luego ya en el ordenador, Batman Arkham Knight o sí. algo así, un par de ellos. Que también molaba mucho la jugabilidad, las cosas que podías hacer. Y luego estaba la parte secundaria, que estaba lo de las preguntas. Y digamos que era como un juego de adivinanzas en Ujú. medio de la historia. No, eso está guay, cuando rompe la dinámica Mm, del juego y tal, eso está muy bien. Sí, pues sí, a mí tipo Uncharted sí que, los que he jugado son los nuevos, estos de Lara Croft, que es un poquito el mismo... Bueno, un poco la misma línea, ¿no? Al final es, pues eso, el sí. arqueólogo, tal. Y no sé, a mí me molan bastante. El Uncharted sí que al ser de Play exclusivo, pues claro, yo juego en PC, entonces claro, ahí ya me ha costado un poco más. Me Mm, gustaría eso, jugarlos porque tienen muy buena pinta y me han dicho, pues sobre todo el último, que era la hostia, a nivel de historia y tal. Y a mí este tipo de historias que son así en plan aventura, pero que hay un misterio, no sé, tipo... No sé, eso, tipo Indiana Jones, que hay como ese misterio que mezcla una parte un poco de sobrenatural, pero sí. con historia y todo esto. Una peli que intentaba hacer un poco lo mismo era La Búsqueda, ¿no? Que pues esta de Nicolas Cage y tal, que van buscando, ¿cómo se dice? Bueno, un misterio dentro de la historia americana y todo esto. Y bueno, en Mm. fin, no sé si lo has visto. El tema es esto, de que este tipo de historia siempre me ha molado. Cuando tiene, o sea, te cuentan la historia, bueno, nuestra historia, pero con un poco más. Mm. Y eso creo que sí, no sé, que está guay, ¿no? Este tipo de historias. Sí, a mí me gusta un poco así, tipo aventura en primera persona. Y luego también he jugado a otro tipo que son los de shooting, como el Rainbow Six Vegas, Sí. que es un juego en el que tú irrumpes en un sitio y creo que sois como 5 o 6 personas, bueno, tú y el ordenador, y tienes que ir matando todo lo que te encuentras. Y tienes que llegar a un punto de control, digamos. Eso está chulo, este tipo de juegos así Sí. está guay. Vale, pues venga, pasamos al siguiente punto que serían películas. ¿Cuál es la última peli que has visto o que tienes pensado ver? Em, pues si te digo que no me acuerdo de la última película. No suelo ver muchas películas, por lo que te digo, no suelo tener mucho tiempo y lo dedico más a leer que a ver películas. Pero sí que, por ejemplo, el otro día me parece que me vi un cachito que daban en la tele de Annabelle, no sé cuál era, Mm, una de Annabelle. sí. Dije, bueno, la pongo aquí mientras que paso el rato antes de irme a la cama y ya está. Pero bueno, lo que hago es ponerme Netflix y verme alguna película de miedo, que son las que más veo, y poco más. Y así de pelis que recuerdes, que aunque no sea la última, pero que te guste, ¿no? Que digas, mira, esta peli me... O sea, la recomendaría a alguien que le guste, que sé, por ejemplo, terror o algo así. Pues yo siempre recomiendo la saga de Expediente Warren, que es Expediente Warren, creo que son 3 películas, no sé si van por la cuarta ya, no tengo ni idea. Luego está Annabelle, que también tienen relación, y La Monja. Son como 3 tipos de películas diferentes, pero que están relacionados. Eso está guay. Y Ya está es. muy bien esa serie. Sí, sí. Pues ahí queda la recomendación para que la gente lo pueda ir Sí. a ver. Bueno, realmente yo no me he puesto mucho con el tema de terror, pelis así de terror y tal, tampoco es que haya visto demasiadas. Pero bueno, eso es un género que, o sea, que decir, me mola. Por ejemplo, hace poco, y mira, y saltando ya al siguiente punto, que es el tema de series, me vi la serie que hizo Netflix ya hace un tiempo de Drácula, que no sé si Mm. la has visto. No.
Pues está muy bien, realmente a mí me gustó mucho, es una serie que, no sé, a mí no me esperaba eso realmente y me moló. Quiero decir, aporta mucho propio, por decirlo así, que no es el Drácula de Bram Stoker ni de coña, pero le da una vuelta, pero a mí me gustó como, bueno, la historia que cuenta y todo esto. Hay que ver, son 3 capítulos solo, y eso sí, son de hora y media cada capítulo, o sea que, bueno, en fin, no es la Mm. típica serie o la típica estructura de serie, pero me gustó mucho, realmente es directa y cada, no sé, cada capítulo tiene su rollo. Y está muy guay. A nivel, digo de terror porque es lo poco que realmente he visto. No es un género que haya explotado mucho y quizá Mm. debiera meterme más en él. Pero no sé, a mí quizá me llama más el tema más histórico o el tema más de fantasía o este tipo de cosas. Bueno, o si no, ya el tema quizá un poco más policíaco, de que este tipo de cosas también me mola bastante. Pues llegando a este punto, a nivel de series, ¿cuál es la última que has visto o que La tienes? última, el juego del calamar, que es muy famosa. Sí, No, estaba muy bien. A ver, no era de miedo, era sí, más de sangre y de escenas muy fuertes, porque son muy fuertes. Pero bueno, era una temporada y digo, bueno, pues una temporada me la puedo ver. claro. Pero también he visto otro tipo de series de terror como La Maldición de Hill House y La Maldición de Bly Manor, que también están muy guays. Guay. No, no, está bien este tipo de series. Y es lo que te digo, yo a nivel de terror, quizá a nivel de series, sí que me vi la primera temporada de American Horror Story. Por... Esa también la empecé a ver y la dejé a mitad. Bueno, a ver, estaba guay. O sea, yo me cambié esa temporada, tampoco seguí Mm. explorando más, pero bueno, estaba bien. Tampoco... Sí que es verdad que tiene como el sustito a veces, o te da alguna vuelta, pero Sí, bueno, tampoco... También es lo era que... más un poco locura. Sí, a veces, no sé, también hay series que no pretenden ser de terror y tienen momentos que son bastante este palo. Yo recuerdo, por ejemplo, bueno, lo comenté también en el vídeo anterior, en Doctor Who hay, que no es una serie que a priori se considera de terror, tiene ciertos capítulos que tienen mucha tela en ese sentido. Es decir, ostras, es que claro, aquí me has planteado que yo venía por ciencia ficción, ¿sabes? Y de repente me has puesto aquí terror. Entonces, claro, también te pilla un poco a traspiés y dices, hostia. Pero bueno, sí que pasa eso bastante. Y al final, pues bueno, es un poquito. Supongo que también va en este nivel a gustos, ¿no? De que a cada cual pues le gusta un Mm. tipo de, de tema y tal. Pues sí que es verdad que eso, que Mm. esos Yo, momentos. No sé, a ti que del terror realmente, ¿qué es lo que te gusta en ese sentido? ¿Es la tensión, el tema del tener ese. O sea, el no saber qué va a pasar o qué es realmente el. pues no lo sabría decir, porque es que está el terror, lo que yo llamo terror de sustos, terror paranormal, y luego está el terror sangriento. A mí el sangriento no me gusta nada, pero nada, porque me parece demasiado, demasiado exagerado. Pero luego el terror tipo paranormal, satanismo y todo eso, a mí es que me encanta. Que es, luego solo lo veo en película, pero no sé, me gusta y me gusta que me peguen sustos, porque es muy difícil hoy en día asustarme con una serie, con una película de terror. Como me he visto tantas, Ya. me cuesta mucho. Y por ejemplo, Expediente Warren es una serie que la vi 2 o 3 veces y me asustó, con lo cual No, tiene no, sus momentos. claro, es valorar ese. Claro, y el tema de sustos tampoco lo controlo mucho. A ver, tampoco es que. O sea, el susto así de que aparezca el bicho y. ¡Hostia! Esto, como ha pasado quizá en algunos videojuegos, también te pasa, de que no te esperas de esto, Sí. te giras y te aparece el bicho ahí y dices, ostras, no. Claro, eso no. No sé. Pero, por ejemplo, a mí lo que me gusta de Lovecraft es que no va de eso en absoluto. O sea, es terror y Mm. sientes miedo, pero es un miedo que no es por el susto o por el bicho o tal, aunque el bicho sí, todos son súper grotescos y tal. Pero no va de pegarte el susto con el bicho. Va más de una cuestión como mucho más psicológica Sí. no sé, es como un... Yo tenía un colega que me decía que a él le daba miedo tumbarse y mirar las estrellas. Porque porque le hacía sentir tan insignificante que eso es lo que le daba miedo, el sentirse súper pequeño. Y, Mm. y realmente yo creo que Lovecraft un poco va en esa línea.
a hacerte sentir insignificante y que tengas miedo por eso, por lo poco que importas. Y Mm, es ese tipo de terror, que no es el terror de que te vamos a pegar el susto, que este bicho me está persiguiendo, todo esto. Siempre, pues hay una parte de eso, ¿no? Esa desesperación sí. de, hostia, como me pille esto es que no voy a poder hacer nada. Pero es esa idea, ¿no? Precisamente yo creo que el miedo no está en tanto en que si el protagonista va a morir o no, o lo que sea, o tiene ese miedo real, que a veces obviamente está ahí, sino es más el miedo de lo insignificante que es el protagonista, ¿no? Y eso realmente me parece como un miedo diferente, porque no es que tengas que esperarte el susto o a ver cuándo me viene el susto o tal, que a veces estás en tensión en muchas pelis, porque sabes que va a llegar ese momento, pero no sabes muy bien cuándo. Mm. Pero es Ve, que en las películas siempre sabes cuándo llega. tienes Por el el... tipo de música que te Claro, eso ponen, también, la música sueles ayuda mucho. saber que va a pasar algo y yo por lo menos tiendo a cerrar los ojos muchas veces. Mira, pues precisamente yo he estado jugando hace, bueno, lo tengo en el canal, un gameplay de la llamada de Tulu, que bueno, está basado en Lovecraft y todo esto. Y la música fue un factor muy importante en este sentido, ¿no? De que cuando sabes que va a llegar un evento jodido, ya vienen esos violines traicioneros que dices, Sí, mierda. ¿Sabes? Es como... Sí, sí. No, realmente esto no lo he tocado, bueno, todavía en el canal, quizá más adelante lo haga, pero creo que también la música tiene un papel muy importante en el tema de las historias y en sí. el mood que tenemos a la hora de, de percibirlas, ¿no? Que, yo qué sé, en casos como Los Señores de los Anillos, pues tiene esa parte como súper épica, que realmente tú sientes esa épica, y en caso, pues lo que hablábamos ahora de pelis de terror, pues también tiene esa parte de hacerte sentir el miedo, ¿no? Mm. Y sí, sí. Bueno, pues, no sé, ha sido un placer tenerte aquí. No sé si quieres añadir algo más o, bueno, eso, decir a la gente que te sigue en redes o... No, simplemente eso, si a alguien le gusta leer, pues bueno, tengo una cuenta de libros y un TikTok de libros. Ya está, Pues hay que... que ya con eso ya me vale. Bueno, pues dejaremos eso, la información la pondremos aquí debajo de ti donde estás ahora y luego también estará en la caja de descripción y también dejaré en la caja de descripción como siempre lo del libro este que estoy sacando ahora para que la gente le pueda echar un ojo. Así que nada más, lo dejamos aquí por esta charla, un placer haberte tenido aquí y, Igualmente, gracias. y a todos los demás nos vemos la semana que viene. Adiós. Adiós.